Hola, bienvenidos. En este video vamos a mostrar cómo se diseña y se implementa un filtro IR en un microcontrolador. Primero vamos a diseñar este filtro en MATLAB usando comandos muy sencillos. Posteriormente vamos a estudiar su respuesta en frecuencia y el análisis, en este caso, de polos del sistema para asegurarnos que esté dentro del círculo unitario de estabilidad. Posteriormente vamos a hacer un análisis algebraico para encontrar las ecuaciones de diferencias a partir de la función de transferencia, en este caso en el dominio Z. Y finalmente lo vamos a implementar en el lenguaje C. Muy bien, entonces comenzamos con MATLAB. Aquí tenemos un script muy sencillo. Primero limpiamos todo, tanto la terminal como la pantalla. Asignamos nuestra frecuencia de corte del filtro. En este caso va a ser un filtro pasabajas de 150 Hz. Posteriormente asignamos nuestra frecuencia de muestreo a 8000, es decir, a 8 kHz. Simplemente usamos el comando Chebyp1, que es para hacer un filtro Chebyshev. Entonces MATLAB ya nos va, así de fácil, nos va a responder con los coeficientes del filtro IIR. Entonces los parámetros que tenemos que poner antes de ejecutarlo va a ser simplemente 2, es de orden 2, 10 por el momento no importa, lo podemos dejar así. Frecuencia de corte entre la frecuencia de muestreo sobre 2. Esto es porque estamos normalizando el filtro. Ustedes pueden revisar los detalles de esta simple función de MATLAB para ver qué parámetros deben de ponerle en cada uno qué valores en cada uno de los parámetros. Como resultado, esto nos regresa coeficientes B y A que corresponden a la función de transferencia del filtro en el dominio Z. Asignamos o calculamos nuestro tiempo de muestreo, que simplemente va a ser 1 entre Fs, donde Fs es la frecuencia de muestreo, es decir, el recíproco de la frecuencia de muestreo va a ser nuestro tiempo de muestreo. Posteriormente usamos el simple comando de TF, que nos va a asignar rápidamente la función de transferencia colocándole los parámetros de los coeficientes del filtro. Como pueden ver aquí B, A y también TS. Posteriormente, porque queremos estudiar el filtro en el dominio de la frecuencia y también la fase, utilizamos frex y B, A de nuevo y la frecuencia de muestreo. Esto lo graficamos en la figura 1 y simplemente le ponemos límites. Esto es nada más para la figura. Y en la figura 2 vamos a introducir el análisis de los polos, en este caso en el plano Z. Y simplemente le damos grid y es todo lo que tenemos que hacer. Le voy a dar run. Y bueno, miren, aquí nos arroja la función de transferencia en el dominio Z. Así es sencillo. Esta ya la podemos copiar para posteriormente transformarla inversamente con el objetivo de encontrar las ecuaciones en diferencia. Aquí está la respuesta en frecuencia. Dado que es un filtro de orden 2, no se puede esperar tampoco tanto, ¿no? Pero sí podemos ver cómo está filtrando. Y la fase, esta sí cae relativamente rápido, por ahí de los 200 Hz, algo así, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta del filtro. Si queremos mejorarla, tendríamos que incrementar el orden del filtro. Entonces, en este caso no es necesario porque quiero mostrarles de forma didáctica o lo más sencillo posible cómo implementar el filtro. Posteriormente, miren, aquí tenemos los dos polos del sistema y tenemos un 0. Simplemente podemos ver que está dentro del círculo unitario y como resultado el sistema es estable. Voy a cerrarlo porque vamos a proceder. Voy a dejar tal vez esta abierta. Miren, aquí en este sencillo tutorial que armé para la clase, tenemos las simulaciones, como ya se las mostré, el diagrama de fase, el diagrama de bode, el diagrama de polos. Aquí está la función de transferencia que nos arrojó MATLAB. Y simplemente vamos a hacer un poco de álgebra a partir de esta función de transferencia que expreso de esta manera, que a esto le puedo llamar HDS, pero va a ser y de z h de z entre x de z. Y muy bien, esta función de transferencia, lo que necesitamos es encontrar la salida, o sea, digamos que en este caso y de z, y posteriormente convertirla a y de n para poder programarla. Entonces miren, aquí simplemente es muy sencillo, vamos a despejar y de z. Para esto el denominador que está en esta función de transferencia va a multiplicar, ¿no? Si está dividiendo pasa multiplicando por y de z, y y de z pasa multiplicando hacia el numerador de esta función de transferencia. De tal manera que aquí nos queda, este era el denominador y este es el numerador. Ya está despejado. Ahora lo que tengo que hacer, puedo multiplicar y de z por cada uno, pero lo que tenemos que encontrar es que para programar nuestra ecuación en diferencias,
Recuerden que tenemos que programar, por ejemplo, una muestra atrás o dos muestras atrás, porque no podemos implementar muestras futuras, como sería z cuadrada. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar todo por z a la menos 2. Como pueden observar aquí, multiplico por z a la menos 2 y este que está multiplicando por z se vuelve z a la 0, es decir que solo queda el coeficiente, de tal manera que aquí nos queda y de z. Y aquí tenemos z por z a la menos 2, nos queda z a la menos 1. Entonces nos queda este coeficiente por y de z por z a la menos 1. Y el último que no tenía zetas, simplemente queda z a la menos 2. Hago lo mismo para x de z, como pueden ver aquí. También multiplica z a la menos 2, aquí quedaría z a la 0, z a la menos 1 y z a la menos 2. Tal cual está expresado en esta forma. Entonces, posterior a esto vamos a usar la transformada inversa. Entonces la transformada z inversa y vamos a despejar y de z. Despejo y de z y le aplico transformada inversa a todo. Y pues nos queda, en lugar de y de z, nos queda y de n. Y donde teníamos, este estaba restando, pasa sumando. Donde teníamos y de z a la menos 1, ahora vamos a tener y de n a la menos 1. O sea, menos 1. En este caso, ¿por qué? Porque va a ser una muestra anterior. Y el que tenía z a la menos 2 va a ser y de n, z a la menos 2, es decir, dos muestras atrás. Recuerden que cada z a la menos 1 es un retardo de un periodo de tiempo. Y entonces podemos decir una muestra antes, dos muestras antes. Y básicamente eso es todo. Esta es la ecuación que vamos a programar en el microcontrolador. Así de fácil. Simplemente requerimos muestrear la muestra actual. Y posteriormente, cuando ya tengamos dos muestras, ya podemos decir, bueno, dos muestras atrás teníamos que es y de n menos 1 y así sucesivamente. En un momento más lo voy a explicar, ya me brinco al Keil directamente para que ustedes lo observen. Aquí en Keil ya tengo mi programa. Y como pueden observar, bueno, esto es muy importante. De forma global, aquí estoy utilizando un microcontrolador STM3203, más conocido como la Blue Pill. Entonces, miren, arbitrariamente tenemos esta variable. Me parece que es para la lectura del ADC. Es una UINIT 16. Y miren, vamos a tener las mismas, vamos a tener X, que va a ser, si no me equivoco, más bien va a ser el valor que tome del ADC. Y luego, miren, tenemos una X menos 1. Tenemos una X menos 2, una Y menos 1 y una Y menos 2 para poder representar esta función, esta ecuación en diferencias. Perdón, esta ecuación en diferencias. Muy bien, entonces miren, lo que tenemos que hacer obviamente, además de configurar, en este caso, configuramos un ADC, configuramos un PWM, configuramos una interrupción periódica del timer 3. Todo esto ya lo hemos visto en otros videos. Por favor, ustedes pueden rápidamente ir a los videos en los cuales ya configuré todo esto, ¿no? Asumiendo que ya quedó configurado, aquí está muy importante, miren, esta es una función de interrupción para el timer 3. Entonces, cada vez que se interrumpe el timer 3 y está trabajando a 8 kHz, es decir, que la frecuencia de muestreo es de 8 kHz, cada ese 1 entre 8 kHz se va a interrumpir. Aquí simplemente pongo un toggle para ver en un LED que se esté prendiendo y apagando, o lo puedo monitorear con un osciloscopio, por ejemplo. Aquí inicializo el ADC, como vamos a utilizarlo por polling, muy sencillo, y también inicializo la conversión, ¿no? Una vez que hago esto ya puedo convertir, entonces simplemente llamo a la función ADC getValue, entonces tomo mi valor de voltaje, el que quiero muestrear, y lo guardo inmediatamente en X. ¿Sale? Ahora lo que tenemos que hacer es la ecuación de diferencias. Noten que es muy sencillo implementar un filtro IR. Simplemente lo podemos hacer de esta manera. Miren, tenemos el coeficiente que teníamos. Estamos programando esta sencilla ecuación. 1.96 por y a la n a la menos 1. Entonces aquí tenemos, miren, 1.96 y yo tengo una variable que se llama EY-1, que me significa y de n a la menos 1. Inicialmente vale 0, no tiene, aquí no está haciendo, no está interviniendo porque es la primera muestra que vamos a tomar. Tampoco existe todavía y de n a la menos 2, vale 0 también inicialmente, por el coeficiente que estaba en esta expresión. Y luego tenemos X, eso lo multiplicamos por X, tal cual está aquí la ecuación, miren, X de N, 5 milis no sé qué, por X de N, aquí está X de N, que es el valor que acabamos de leer del ADC, y luego el coeficiente por X de N a la menos 1, el otro coeficiente por X de N a la menos 2, tal cual está en esta ecuación. Ahora bien, esto es lo que tenemos que hacer, miren, así de fácil es. Como pueden observar, ya que calculamos nuestra Y de N, ahora sí,
En la siguiente muestra ya podemos tener la primera x de n a la menos 1. Entonces eso es justamente el valor de x. Es el valor que tiene x en este momento, pero en la siguiente muestra ya va a ser el valor anterior. Entonces, y lo mismo, recorremos el x a la menos 1, o y de n a la, x de n a la menos 1, y lo igualamos a x de n a la menos 2. Y lo mismo hacemos con y de n, esta es la y de n actual. Ahora para la siguiente muestra va a ser la y de n a la menos 1, va a ser la muestra anterior. Y lo mismo para la y de n a la menos 2, ahora va a ser igual a la y de n a la menos 1. Como es la primera muestra, todos van a tener 0, entonces esto va a valer 0. Y y simplemente al final va a valer y de n. Esto me va a servir porque esta está en punto flotante, pero yo lo puedo sacar por un DAG o por un PWM. En este momento, simplemente como es demostrativo, lo saco por un PWM y está asociado al timer 2 y al CCR2. Y como es el PWM de 12 bits y mi variable es de 16, entonces lo recorro 4 bits simplemente para tomar lo más significativo en este caso. Y lo mando eso por 12 bits. Eso es todo. Entonces, miren, quiero hacer énfasis. Lo que tenemos que hacer es tomar muestras. Inicialmente todas las que sean muestras anteriores van a valer 0. Y en el primer sample van a valer 0. En el segundo voy a tener x de n a la menos 1. Y voy a tener y de n a la menos 1 también. Las demás, que son x a la menos 2 y y a la menos 2, van a valer 0. En el segundo sample, ahí sí ya van a tomar un valor, porque ya van a haber dos muestras y esas van a ser las muestras anteriores. Y esto sigue un loop, así va a ser cada interrupción, lo va a calcular de esta manera. Y entonces, bueno, así de sencillo es un filtro IR o de Infinite Impulse Response.